presentaron síntomas de burnout, con más del 40% de los casos considerados más graves. Hoy, más que nunca, se ha vuelto indispensable educar y comprender mejor la naturaleza del síndrome de burnout. Dicho esto, aquí hay 6 señales reveladoras. Esto es lo que podrías estar viviendo en este momento. En realidad, no es pereza, es agotamiento. En primer lugar, te sientes desconectado de todo. Simplemente estás llevando adelante la rutina diaria como si estuvieras en piloto automático. Existe una sensación persistente de distanciamiento de ti mismo. Si estás sufriendo agotamiento profesional, una de las cosas que podrías estar experimentando, pero que a menudo no se percibe ni se comprende, es la despersonalización. Las personas que experimentan despersonalización, más comúnmente aquellas que luchan contra traumas, informan sentir una extraña forma de entumecimiento emocional o una sensación de vacío, como si observaran la vida desde fuera de sí mismas. Ya no se sienten ellas mismas, no se sienten involucradas en nada, y luchan constantemente contra esa sensación abrumadora de impotencia y de incapacidad para retomar el control de sus propias vidas. Este estado de desconexión no nace de un día para otro. Se forma poco a poco, en silencio, mientras la persona sigue funcionando por fuera y vaciándose por dentro. Te despiertas, realizas tareas, respondes mensajes, entregas lo que se te pide, pero algo esencial parece ya no estar. Las emociones se vuelven lejanas, los logros pierden sabor, e incluso los momentos que antes daban placer empiezan a parecer neutros o irrelevantes. Esta es una de las señales más actuales y peligrosas del burnout moderno, porque no bloquea de inmediato, anestesia. La persona sigue produciendo, pero ya no se reconoce en lo que hace ni en lo que siente. El cerebro entra en modo supervivencia, ahorrando energía emocional, apagando partes de la sensibilidad para poder soportar la presión constante, las exigencias continuas y la sensación de no ser nunca suficiente. Otra señal cada vez más común es un cansancio que no desaparece con el descanso. No es la fatiga normal de un día intenso, es un agotamiento profundo que permanece incluso después de dormir, después de unas vacaciones o después de intentar bajar el ritmo. El cuerpo descansa, pero la mente no se apaga. Los pensamientos se repiten, las preocupaciones regresan automáticamente y hay una sensación constante de peso, como si todo requiriera un esfuerzo desproporcionado. Las actividades simples empiezan a parecer difíciles. Tomar decisiones, iniciar tareas o incluso sostener conversaciones exige una energía que parece ya no existir. Este tipo de agotamiento está ligado a una sobrecarga crónica del sistema nervioso, muy presente en la realidad actual hecha de exceso de estímulos, notificaciones constantes, objetivos irreales y falta de verdaderas pausas. Con el tiempo, este cansancio empieza a influir en la forma en que te percibes. Aparece una autocrítica intensa, casi automática. Empiezas a reprocharte no rendir como antes, no sentir motivación, no lograr mantener el ritmo. Frases internas como «debería poder», «hay algo mal en mí» o «los demás lo logran», «¿por qué yo no?» pasan a formar parte del diálogo interno. Este es un punto crucial del burnout, porque la persona no solo está exhausta, sino que además se culpa por estarlo. Esto profundiza aún más el desgaste emocional y hace más difícil pedir ayuda o reconocer los propios límites. Otro aspecto muy actual del burnout es la pérdida de sentido. No es solo cansancio físico o mental, es la sensación de que lo que haces ha dejado de tener significado. El trabajo, los compromisos, las rutinas parecen vacíos, mecánicos, desconectados de quién eres. Incluso cuando todo va bien a los ojos de los demás, por dentro hay un vacío difícil de explicar. Esta señal es particularmente común en personas que durante mucho tiempo pusieron las expectativas ajenas por encima de sus propias necesidades, o que vivieron en función de resultados, metas y aprobación externa. Cuando el cuerpo y la mente ya no pueden sostener ese ritmo, el sentido se quiebra.
En esta etapa, el cuerpo empieza a hablar con mayor intensidad. Aparecen síntomas físicos sin una causa clara: dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular constante, trastornos gastrointestinales, alteraciones del sueño, disminución de las defensas inmunológicas. El burnout no es solo psicológico, es psicofísico. El cuerpo absorbe el impacto del estrés prolongado y manifiesta lo que la mente intentó ignorar durante demasiado tiempo. Muchas personas buscan ayuda médica en esta fase, tratando solo los síntomas, sin darse cuenta de que la raíz del problema es el agotamiento emocional acumulado. Cuando el burnout avanza, empieza a afectar algo aún más delicado: la forma en que te relacionas con las personas. No porque quieras alejarte, sino porque simplemente ya no queda energía emocional. Las conversaciones cansan, los mensajes quedan sin respuesta, los encuentros parecen obligaciones. Puedes incluso estar rodeado de gente y, aún así, sentirte solo. Aparece una irritabilidad distinta, más rápida, menos paciente. Pequeñas cosas molestan más que antes. Esto sucede porque el sistema nervioso está sobrecargado y empieza a reaccionar de manera defensiva. No es falta de amor, empatía o interés. Es un cansancio emocional profundo. Otra señal muy actual es la dificultad de concentración y de memoria. La mente parece nublada. Lees algo y necesitas releerlo varias veces. Empiezas una tarea y te pierdes a mitad de camino. Olvidas citas, palabras, decisiones simples. Esto genera aún más frustración, porque muchas personas asocian todo esto con incompetencia o falta de capacidad, cuando en realidad se trata de un cerebro exhausto que intenta funcionar bajo presión constante. Estudios recientes muestran que el burnout afecta directamente las áreas relacionadas con la atención y la toma de decisiones, lo que explica esta sensación de lentitud mental y confusión interna. Con el tiempo también aparece un distanciamiento de los propios deseos. Ya no sabes bien qué quieres, qué te gusta o qué harías si pudieras elegir. Preguntas simples como ¿qué necesitas ahora? O ¿qué te haría sentir mejor? Se vuelven difíciles de enfrentar. Esto ocurre porque, durante mucho tiempo, tus necesidades fueron dejadas de lado en favor de las demandas externas. El burnout apaga gradualmente las señales internas del cuerpo y de las emociones, hasta hacer que la persona pierda la referencia de sí misma. Este es uno de los puntos más dolorosos, porque genera la sensación de vivir una vida que no parece propia. Muchas personas, en esta fase, intentan reaccionar aumentando aún más el esfuerzo. Trabajan más, se juzgan más, intentan forzarse a volver al ritmo de antes. Pero esto solo profundiza el colapso. El burnout no es falta de fuerza, es un exceso de esfuerzo prolongado en el tiempo. El camino no es hacer más, sino aprender a detenerse de otra manera. No una pausa superficial, sino una verdadera reorganización de los límites, las expectativas y las prioridades. Es difícil, porque va en contra de la cultura actual, que valora la productividad constante e ignora las señales de desgaste hasta que el cuerpo grita. La recuperación comienza cuando reconoces que algo debe cambiar, no porque hayas fracasado, sino porque superaste tus límites durante demasiado tiempo. Esto implica pequeñas decisiones cotidianas: reducir los estímulos, respetar el cansancio, crear espacios de silencio, revisar compromisos, aprender a decir no sin culpa. Significa también reconstruir la relación con el propio cuerpo, volviendo a percibir señales simples como el hambre, el sueño, la tensión y la necesidad de descanso. No es un proceso rápido, pero es posible, y comienza en el momento en que dejas de tratarte como una máquina. En la vida cotidiana, el burnout se revela en detalles que muchas personas terminan normalizando sin darse cuenta. Te despiertas ya cansado, incluso después de haber dormido varias horas. Antes incluso de levantarte, la mente empieza a enumerar todo lo que debe hacerse, como si no hubiera espacio entre el despertar y la productividad. El teléfono se convierte en lo primero que tocas y, en pocos minutos, ya estás respondiendo mensajes, mirando notificaciones,
absorbiendo problemas que en realidad ni siquiera han comenzado. Este inicio acelerado del día pone al cuerpo en estado de alerta desde el primer momento, y, cuando se repite a diario, el agotamiento se instala sin pedir permiso. En el trabajo o en el estudio, actividades que antes eran simples empiezan a requerir un esfuerzo enorme. Abrir correos, responder un mensaje, organizar una hoja de cálculo, participar en una reunión. Postergas, pierdes tiempo, te culpas y, cuando finalmente lo haces, terminas exhausto. No porque la tarea fuera difícil, sino porque la energía mental ya está al límite. Muchas personas describen la sensación de estar siempre atrasadas consigo mismas, como si nunca lograran alcanzar su propio ritmo. Esto no es desorden, es fatiga cognitiva, algo muy común en el burnout contemporáneo. En casa, el impacto continúa. Acciones básicas como ordenar una habitación, lavar los platos o preparar una comida parecen demasiado grandes. A veces dejas que todo se acumule, no por negligencia, sino por falta de fuerzas. En otros momentos haces todo en automático, sin presencia, sin satisfacción. Incluso el tiempo libre pierde color. Enciendes la televisión, abres una serie o un video, pero no logras involucrarte de verdad. El cuerpo está ahí, pero la mente parece lejana, dispersa, en busca de un descanso que, paradójicamente, llega a través de estímulos que cansan aún más. También las relaciones se resienten en los pequeños gestos. Respondes de forma breve, evitas hablar, sientes culpa porque no estás disponible como antes. Las invitaciones se rechazan, no porque no quieras ver a la gente, sino porque la idea de socializar parece agotadora. Incluso explicar cómo te sientes requiere una energía que no existe. Así te cierras. Y este aislamiento silencioso refuerza la sensación de estar solo, incluso cuando hay personas a tu alrededor. Otro aspecto cotidiano tiene que ver con la relación con tu cuerpo. Tensión en los hombros, mandíbula apretada, respiración corta, dolores recurrentes. A menudo solo lo notas cuando te detienes por un momento. El cuerpo está siempre rígido, como si se estuviera preparando para algo urgente que nunca termina. El sueño también cambia. O duermes demasiado y te despiertas cansado, o te cuesta conciliar el sueño porque la mente no desacelera. Los pensamientos repetitivos aparecen justo cuando llega el silencio, mostrando cuánto pasaste todo el día distrayéndote para no sentir el cansancio acumulado. Poco a poco, el burnout empieza a moldear las elecciones. Eliges lo más fácil, no lo que realmente te hace bien. Te saltas comidas, comes rápido, postergas cuidados básicos, ignoras señales claras de límite. No por falta de conciencia, sino por falta de energía para cuidarte. Es en este momento cuando muchas personas piensan que están perdiendo el control de su vida, cuando en realidad simplemente están demasiado agotadas para sostenerla del modo en que lo hacían antes. La recuperación del burnout comienza con movimientos casi invisibles, aquellos que no se notan desde fuera, pero que transforman profundamente la forma en que atraviesas el día. Uno de los primeros pasos es ralentizar la entrada de estímulos. Esto puede significar algo tan simple como no tomar el teléfono inmediatamente al despertar, permanecer unos minutos en silencio, sentado en la cama, percibiendo la respiración, el peso del cuerpo, el ritmo del corazón. Puede parecer poco, pero este pequeño intervalo ya le enseña al sistema nervioso que el día no comienza en un estado de urgencia. Durante la mañana, otro cambio cotidiano importante es reducir el multitarea. Hacer muchas cosas al mismo tiempo da una falsa sensación de productividad, pero aumenta drásticamente el desgaste mental. Elegir una tarea a la vez, aunque lleve más tiempo, reduce la sobrecarga cognitiva. Trabajar en bloques cortos, con pausas reales, ayuda al cerebro a recuperarse. Una pausa real no es pasar de una pantalla a otra, sino levantarse, estirar el cuerpo, mirar por la ventana, beber agua con atención, respirar más profundamente por unos instantes.
A mitad del día, el burnout suele manifestarse como una caída repentina de energía. En lugar de forzarte a mantener el mismo ritmo, observar ese cansancio como una señal y no como un defecto lo cambia todo. A veces, 10 minutos de descanso consciente hacen más diferencia que una hora empujando las actividades al límite. Comer con calma, lejos de las pantallas, también ayuda a regular el cuerpo. Cuando la comida se convierte solo en otra tarea hecha a las apuradas, el organismo no logra reorganizarse. En el trabajo, aprender a establecer microlímites es fundamental. No siempre es posible cambiarlo todo de una vez, pero sí es posible empezar diciendo no a pequeñas demandas innecesarias, respondiendo mensajes fuera de horario con mayor criterio, evitando llevar los problemas a todos los espacios del día. El burnout se alimenta de la sensación de estar siempre disponible. Recuperar energía también significa recuperar el derecho a no estar localizable en todo momento. En casa, el cuidado debe ser más amable que eficiente. No es el momento de crear rutinas perfectas ni listas interminables. Es el momento de elegir lo que es esencial y dejar el resto para después. Un entorno mínimamente ordenado, no perfecto, ya reduce el estrés visual y mental. Crear pequeños rituales de cierre del día, como una ducha más larga, una luz más tenue, una música tranquila, ayuda al cuerpo a entender que el día ha terminado, algo que muchas personas en burnout han perdido por completo. Por la noche, el sueño debe tratarse como una prioridad, no como una recompensa. Reducir los estímulos antes de dormir, limitar las noticias, las redes sociales y los contenidos que activan en exceso la mente, marca la diferencia. El objetivo no es dormirse de inmediato, sino permitir que el cuerpo desacelere gradualmente. Cuando el descanso deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad respetada, el proceso de recuperación empieza a consolidarse. Lo más importante es comprender que salir del burnout no significa volver a ser la persona de antes, sino convertirse en alguien que vive con mayor respeto por sus propios límites. Esto requiere paciencia, constancia y, a menudo, apoyo profesional. Psicólogos, médicos y terapeutas no son señales de debilidad, sino de cuidado. El agotamiento no es un fracaso personal, es una respuesta humana a un contexto que exige demasiado durante demasiado tiempo. La culpa es una de las partes más silenciosas y persistentes del burnout. Aparece cuando descansas y sientes que deberías estar produciendo, cuando dices no y piensas que estás decepcionando a alguien, cuando notas que ya no tienes la misma energía de antes y lo interpretas como debilidad. En la vida cotidiana, esta culpa se infiltra en pensamientos automáticos como debería poder, no puedo detenerme ahora. Hay personas que están peor que yo. Estos pensamientos mantienen el cuerpo en un estado de tensión constante e impiden una verdadera recuperación. Aprender a reconocer la culpa como un síntoma y no como una verdad es un paso esencial para salir del agotamiento. Otro elemento muy presente en la vida diaria es la comparación. Miras a colegas, amigos o personas en las redes sociales y tienes la sensación de que todos avanzan mientras tú estás detenido. El burnout distorsiona la percepción, te hace ver solo tu cansancio e idealizar la fuerza de los demás. En lo cotidiano, esto ocurre cuando ves a alguien trabajar hasta tarde y te sientes inadecuado solo por desear detenerte, o cuando comparas tu productividad actual con la de un pasado en el que aún no estabas exhausto. Esta comparación constante drena aún más la energía emocional y refuerza la sensación de fracaso. La motivación, en presencia de burnout, no regresa de golpe, reaparece a través de pequeñas señales casi imperceptibles. Un día logras completar una tarea sencilla sin sentirte agotado. Otro día notas un ligero interés por algo que antes te dejaba indiferente. En la vida diaria, esto puede manifestarse como el deseo de caminar un poco más, escuchar música con mayor presencia, cocinar algo simple, con atención. Estos pequeños movimientos son señales de que el sistema nervioso está empezando a salir del modo supervivencia. Ignorarlos o exigir más que esto puede ralentizar el proceso.
También es importante observar cómo te hablas a lo largo del día. El diálogo interno en el burnout tiende a ser duro, exigente y poco compasivo. Las frases de autocrítica surgen automáticamente, sobre todo cuando algo no sale como se esperaba. En lo cotidiano, cambiar este diálogo no significa pensar positivo a toda costa, sino hablarte como le hablarías a una persona exhausta a la que respetas. Reconocer los límites, validar el cansancio y revisar las expectativas reduce de forma significativa la presión interna. En muchos casos, el burnout revela que la vida estaba organizada de una manera insostenible. Agendas demasiado llenas, pocas pausas, un exceso de responsabilidades, ausencia de placer auténtico. En lo cotidiano, esto exige revisiones prácticas, reducir compromisos, renegociar plazos, revisar prioridades. No todo de una vez, sino paso a paso. Cada pequeño ajuste envía un mensaje claro al cuerpo. No tienes que sacrificarte constantemente para merecer existir. Otro aspecto de la vida diaria es reaprender a sentir. Durante el burnout, las emociones se atenúan como mecanismo de protección. En la recuperación, los sentimientos pueden volver de forma intensa, incluida la tristeza, la frustración o el llanto sin una causa aparente. Esto asusta a muchas personas, pero forma parte del proceso. En el día a día, permitir que estas emociones emerjan sin intentar controlarlas de inmediato ayuda a restablecer el contacto contigo mismo. Sentir no significa retroceder, significa volver a estar presente. Con el tiempo, empiezas a reconocer las señales de alarma más temprano. El cuerpo avisa antes de llegar al colapso. Un cansancio diferente, una irritación recurrente, una dificultad para concentrarte. En lo cotidiano, aprender a respetar estas señales es lo que previene las recaídas. El burnout enseña, de forma dura, que ignorar los límites tiene un costo elevado. La recuperación enseña que cuidarse no es egoísmo, sino un mantenimiento esencial. Después de un periodo de burnout, una de las sensaciones más extrañas es no reconocerte más. Aquello que antes definía quién eras, el ritmo, la ambición, la capacidad de gestionar todo, simplemente deja de funcionar. En la vida diaria, esto aparece cuando intentas volver a la normalidad y notas que el cuerpo responde con cansancio inmediato, irritación o incluso ansiedad. Muchas personas interpretan esto como una pérdida de identidad, cuando en realidad es la señal de que esa versión anterior de ti estaba construida a costa de un esfuerzo excesivo. El burnout desmonta esa identidad porque no era sostenible. Reorganizar la vida después del burnout requiere redefinir qué son el éxito, el esfuerzo y el valor personal. En lo cotidiano, esto significa aceptar que producir menos puede ser más sano, que decir no puede ser una forma de respeto, y que descansar no necesita justificaciones. Este cambio es difícil porque va en contra de modelos sociales muy arraigados. Puede que te sorprendas explicando demasiado por qué estás cansado, por qué necesitas irte antes o por qué no puedes asumir otra responsabilidad. Poco a poco, aprender a justificarse menos devuelve una sensación de autonomía. En el trabajo, la reorganización empieza con límites claros, horarios más definidos, pausas reales, expectativas alineadas con lo que realmente es posible ofrecer. En el día a día, esto puede significar negociar plazos, reducir la carga cuando es posible, o incluso replantear por completo el tipo de trabajo que realizas. En algunos casos, el burnout funciona como una advertencia de que el entorno es tóxico o incompatible con tus necesidades. Ignorar esta señal suele llevar a recaídas. Escucharla, aunque genere miedo, forma parte del proceso de recuperación. En la vida personal, es común que surja una mayor necesidad de simplicidad. Menos compromisos, menos estímulos, menos ruido. Las cosas simples empiezan a adquirir valor. Un paseo sin prisa, una conversación tranquila, un momento de silencio. En lo cotidiano esto no es una huida, es regulación. El sistema nervioso necesita previsibilidad y seguridad para recuperarse. Crear rutinas ligeras,
sin rigidez excesiva, ayuda a reconstruir esta base. Las recaídas merecen una atención especial. No significan fracaso, sino que indican que algún límite volvió a ser superado. En la vida diaria, una recaída puede manifestarse como irritabilidad constante, dificultad para dormir, sensación de peso al despertar o deseo de aislarse. Reconocer estas señales a tiempo permite ajustar el ritmo antes de que el agotamiento regrese con fuerza. La diferencia es que, después de haber atravesado un burnout, aprendes a identificar estas advertencias con mayor claridad. Otro punto fundamental es aceptar que la recuperación no es lineal. Hay días buenos, en los que te sientes más presente y capaz, y días en los que el cansancio vuelve sin una explicación aparente. En lo cotidiano, respetar esos días más lentos, en lugar de luchar contra ellos, reduce la frustración y acelera el proceso. El cuerpo no funciona en línea recta cuando está sanando. Con el tiempo empieza a formarse una nueva identidad, no basada en cuánto puedes soportar, sino en cuánto te respetas. Empiezas a elegir con mayor atención dónde invertir tu energía, con quién involucrarte, qué aceptar. Esta versión no es más débil, es más consciente. El burnout, por doloroso que sea, puede convertirse en un punto de inflexión, siempre que no intentes volver a ser quien eras antes, sino que construyas algo más sostenible a partir de lo que aprendiste. Comunicar los límites después del burnout es uno de los mayores desafíos de la vida cotidiana, porque no se trata solo de lo que dices a los demás, sino de lo que crees sobre ti mismo. En el día a día, esto aparece cuando alguien te pide algo más y sientes que el cuerpo se tensa incluso antes de responder. Ya sabes que no tienes energía, pero entra en escena la culpa, junto con el miedo a parecer débil, desinteresado o incompetente. Aprender a poner límites comienza justamente aquí, reconociendo este malestar como una señal de protección y no como algo que deba ser ignorado. En la vida cotidiana, los límites no necesitan largas explicaciones. A menudo, frases simples son más eficaces que justificaciones elaboradas. En este momento, no puedo. Este plazo no es posible para mí. Necesito revisar esto antes de asumir este compromiso. El burnout suele enseñar a las personas a explicarse demasiado, como si tuvieran que demostrar que el cansancio es legítimo. Poco a poco, reducir estas explicaciones devuelve una sensación de dignidad y control. Quien te respeta no exige un sacrificio constante, y quien solo valora tu rendimiento probablemente tampoco respetaba tus límites antes. Las expectativas externas también pesan mucho. Familia, colegas, superiores, amigos pueden seguir viéndote como la persona que siempre pudo con todo. En lo cotidiano, esto genera conflictos internos. Quieres cumplir, pero sabes que hacerlo te hace daño. Es un punto delicado, porque exige tolerar la frustración de los demás. No todos comprenderán tu cambio de ritmo, y eso no significa que estés equivocado. El burnout a menudo revela que estabas sosteniendo expectativas que no eran justas ni realistas. Reconstruir la confianza en uno mismo también ocurre en los pequeños detalles de la vida diaria. Después del agotamiento, es común dudar de las propias capacidades. Te preguntas si podrás, si resistirás, si no volverás a fallar. En lo cotidiano, esta confianza no regresa con grandes decisiones, sino con pequeñas promesas cumplidas. Hacer algo simple y detenerte en el momento justo. Escuchar al cuerpo y respetarlo. Completar una tarea sin sobrepasar tus límites. Cada pequeña experiencia de este tipo reconstruye la sensación de seguridad interior. Otro aspecto fundamental es reaprender a distinguir entre urgencia e importancia. El burnout distorsiona esta percepción. Todo parece urgente, todo parece requerir una respuesta inmediata. En la vida diaria, detenerse antes de reaccionar cambia por completo la experiencia. Preguntarte, ¿esto realmente debe resolverse ahora? ¿Qué pasa si espero un poco? Esta pausa crea espacio mental y reduce la sensación constante de presión, algo esencial para quien está en proceso de recuperación. También es común que surja el miedo al futuro.
Pensamientos como ¿y si nunca vuelvo a rendir como antes? O ¿y si no logro mantener este equilibrio? Aparecen con frecuencia. En lo cotidiano, estos pensamientos suelen surgir en momentos de silencio, bajo la ducha, antes de dormir, durante un paseo. En lugar de combatirlos, reconocer que son reflejos de una experiencia difícil ayuda a reducir su impacto. El burnout deja huellas y tener miedo de volver a hacerse daño es humano. Con el tiempo, empiezas a notar un cambio sutil pero profundo. Eliges con mayor conciencia dónde invertir tu energía. No entras en todas las discusiones, no aceptas todas las demandas, no intentas agradar a toda costa. En lo cotidiano, esto se traduce en días más silenciosos por dentro, incluso cuando afuera hay movimiento. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve más habitable. Este proceso no trata de volverse frío o distante, sino de volverse más íntegro. El burnout fragmenta, la sanación integra. Aprendes a escuchar el cuerpo, la mente y las emociones como partes de un único sistema. Y cuanto más respetas este sistema en la vida diaria, menores son las probabilidades de volver al punto de colapso. La autoestima después del burnout queda profundamente afectada, aunque esto no sea visible para quienes miran desde fuera. En la vida cotidiana, esto aparece cuando empiezas a dudar de tu valor si no estás produciendo, entregando o resolviendo algo. Terminas midiéndote por cuánto aguantas, cuánto rindes, cuán útil eres. Cuando el cuerpo ya no responde como antes, la mente interpreta esto como un fracaso personal. Poco a poco, la confianza se disuelve y empiezas a verte como alguien que se quedó atrás, que perdió el ritmo, que ya no logra seguir el paso del mundo. Esta sensación de ir tarde en la vida es uno de los dolores más silenciosos del burnout. Miras el tiempo, la edad, los proyectos pendientes y sientes como si hubieras perdido algo irreversible. En lo cotidiano, esto se manifiesta en pensamientos como «debería estar en otro punto», «ya debería haber logrado más», «parece que todos avanzaron menos yo». Pero el burnout no es una pausa elegida, es una interrupción forzada. Y tratar de correr para compensar solo profundiza el desgaste. La recuperación exige aceptar que el tiempo vivido en modo supervivencia también cuenta, aunque no aparezca en currículums, metas o resultados externos. Reconstruir el placer y la alegría no ocurre a través de grandes cambios, sino mediante pequeñas concesiones. En la vida diaria, esto comienza cuando te permites sentir algo bueno sin convertirlo en una obligación. Un café tomado con calma, un fragmento musical que te toca de otra manera, un momento de silencio que no genera culpa. Al principio, estas sensaciones son breves, casi tímidas. Muchas personas en burnout se sienten extrañas cuando ocurre algo placentero, como si ya no supieran relajarse del todo. Es normal. El sistema nervioso necesita tiempo para volver a confiar en que no hay peligro. Poco a poco, aprendes que el placer no necesita ser productivo. No tiene que generar resultados, retornos o ventajas. Puede existir simplemente porque existe. En la vida cotidiana, este cambio es profundo. Dejas de convertir todo en una tarea, incluso el descanso. Caminar deja de ser un ejercicio obligatorio y se convierte en presencia. Dormir deja de ser una estrategia para rendir más y se convierte en un cuidado básico. Este cambio de perspectiva devuelve humanidad a la rutina. Con el tiempo empiezas a sentirte más íntegro. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. El cuerpo envía señales más claras, la mente está menos acelerada, las emociones fluyen con mayor honestidad. Aprendes a detenerte antes del límite, a escuchar antes del colapso, a elegir antes del agotamiento. Esto no te hace menos capaz, te hace más sostenible. El burnout no tiene por qué ser solo una historia de caída. Puede convertirse en un punto de inflexión, un momento en el que comprendes que vivir no significa solo resistir, que existir no significa solo cumplir, que descansar no significa renunciar. Cuando lo entiendes, algo cambia en profundidad.
Empiezas a vivir con más conciencia, más cuidado y más verdad. Si este contenido tuvo sentido para ti, si en algún momento te reconociste en estas situaciones de la vida cotidiana, deja ahora un like. Esto ayuda mucho al canal a seguir compartiendo contenidos que hablan de la vida real, sin romantizar el cansancio. Suscríbete para no perder los próximos videos, porque aquí la conversación continúa, con más claridad, más profundidad y más atención para quienes están cansados de limitarse a sobrevivir.